Vístase con nuestro amor por Colombia. Vístase 100% colombiano, porque nadie sabe más de moda mayorista que el centro comercial El Gran San. Carrera 10ª con calle 10ª, Bogotá. El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, las opiniones, los personajes. El gran debate con Adolfo Beck. Bienvenidos. Aquí en los 1400 de la AM, los 1400 de emisora Mariana en Bogotá, en el gran debate con Adolfo Beck. También estamos a través del Facebook Live. Esa canción, como dice una cierta presentadora, me eriza la piel, los mejores recuerdos. Ese es el verdadero himno de mi querida Barranca Bermeja. Canción que nace en 1962, alrededor de una experiencia del cantante de la orquesta de Pedro Salcedo, Wilson Choperena, que ve a unas niñas en un sector no de muy buena categoría, las ve bailar y se inspira y ve la pollera colorada, la negra Soledad. Y otro aspecto que la gente no reconoce, la música es del maestro Juan Madero, que era el que tocaba el clarinete en la orquesta de Pedro Salcedo. Hay que reconocer las cosas. Maestro Pedro Salcedo, Choperena, Juan Madero creo que vive en Cincelejo, Corozal, y Maestro Pedro Salcedo allá en el cielo, y a mi querido Wilson Choperena, ¿qué recuerdos? ¿Cómo quiero yo a mi Barranca? Ya es otra Barranca diferente, esas barrancas bermejas que observó Gonzalo Jiménez de Quesada cuando se desvió del río Magdalena y cogió la cordillera, pero es mi mejor recuerdo de niñez, Barranca Bermeja del alma. Con tanta emoción me estoy desviando del programa. Tema del programa, las consultas populares. Y cabe la pregunta, ¿los municipios pueden decidir sobre el futuro, sobre la minería en su territorio? Hay una definición ancestral que pesa para todo. El subsuelo es de la nación, y sobre eso cabalgó la decisión de la Corte Constitucional. Yo recuerdo esa tesis porque incluso en una finca nuestra encontró petróleo. Y usted puede tener petróleo en su finca, pero usted no, esos dividendos no son para usted. Lo que hacen alrededor, la servidumbre y todo eso sí se lo pagan, pero en otros países, creo que en Estados Unidos sí pagan, si encuentran petróleo en su finca o en su territorio, es otra cosa, se vuelve usted millonario, pero aquí no, aquí lo que dice la Constitución, lo que dice, el subsuelo es de la nación. Música, maestro. Mi querida Kenny, para adelantarnos un poco al fin de año, desde octubre la música de diciembre en el gran debate con Adolfo Beck. Todo el mundo quiere que llegue diciembre y a veces es desde enero la música de diciembre. Eso ahora ya nadie quita los arreglos navideños, sino simplemente los conecta, porque como se pasa el tiempo tan rápido. Cuando usted estaba niño eso se demoraba ¿qué tal? De enero a diciembre, tiempo tan largo. Ahora acaba uno de quitar las luces cuando ya está en diciembre otra vez. No, como la relatividad, el concepto del tiempo, entre más viejo esa vaina, se le pasa a uno rapidísimo. Y uno quiere detenerlo. Cuando niño lo quiere adelantar y cuando viejo lo quiere detener. Ya cómo son las cosas de la vida. Nunca encuentra uno el punto de equilibrio. El tema del día, las consultas populares. Invitados, quiero saludar al doctor Edwin Palma, directivo de la USO, Unión Sindical Obrera, abogado y una persona que conoce el tema a fondo. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo, por esta invitación. A toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. Y hay que invitar a toda la gente de la USO que nos vean en vivo, en directo a través del Facebook Live. Ya están compartiendo. Ya están compartiendo, eso está bien.
¿Usted sí nació en Barranca? Soy nacido en Barranca. Qué bien. ¿Y qué hacía su papá? Mi papá toda la vida ha sido cobrador de electrodomésticos. Co- Y hasta hace 6, 7 años que se pudo pensionar con pensiones. ¿Trabajaba en electrodomésticos en Barranca? ¿Y con Sí, quién trabajaba en Contrapol, en esos JJ Neira, todos esos almacenes viejos de electrodomésticos. Uy, si eso ya más viejo y no los conocí. Yo me acuerdo de Carlos Reger y almacenes grandes, me acuerdo del almacén Iris, del pequeño París, de los turcos, de los Evan y todo, pero eso sí no me... Uy, la vejez, bueno, menos mal. Pero ¿quiere usted a Barranca? Mucho, claro que sí. Porque la gente antes llegaba a trabajar a Barranca y dice, uy, ojalá me pensione rápido, yo no aguanto este calor, para irme para Bucaramanga, para irme para Medellín, para irme para Bogotá. No he encontrado uno este sentido de pertenencia, cosa que observo yo en las nuevas generaciones. Ya las nuevas generaciones se sienten identificadas con su puerto petrolero, quieren a Barranca, se ve un desarrollo muy importante a pesar de que tiene sobre la mesa un problema social muy alto, muy grande. Nos estafaron con la famosa ampliación de la refinería y todo el mundo se empeñó. Construcciones de 30 pisos, imagínense. Edificios, conjuntos residenciales lindos, las vías, la gente y el problema social. Es que Barranca depende de la refinería, depende de la refinería. ¿Qué otra cosa hay en Barranca? Nada más, si usted no trabaja en la refinería. O sea, que tenemos fallas en la transmisión, mi querida Kenny. Bueno, muy bien. Saludo al interlocutor y habitual de este programa, es vicerrector de la Universidad Nacional, es alcalde local de la Candelaria. Sigo con la biografía, entonces nos desarrollamos el programa. Doctor Jaime Umaña, bienvenido. Gracias, Adolfo. Pero si me acerca el micrófono, usted que es interlocutor habitual, tan lejos no vale, tan lejos no vale. Gracias de nuevo por la invitación. Muy complacido. Y usted entramos en la controversia inicialmente, usted dice que eso no dice la Constitución, que el subsuelo es de la nación, ¿no? Es que nos metieron un gran mico con respecto a la del 86. Porque aquí, en la del 91, nos proclamaron primero el Estado y después la nación. O sea, somos un Estado y casi que se invisibiliza la nación, que es el fundamento de una comunidad. Entonces se dice que el Estado es el dueño del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. El Estado. En la 86, 1886, se hacía un reconocimiento de la nación. Aquí se eliminó la nación, porque se le da más importancia a lo que crea la nación, que es el Estado. El Estado nace de una creación de la comunidad. Cuando decide la comunidad en un momento histórico vivir bajo una constitución y la división de los poderes. Pero es por eso es que la misma Constitución de 1991 declara que la soberanía está en cabeza del pueblo. Dice pueblo y no dice nación. Sí, pero sobre ese argumento están cabalgando, por ejemplo, la decisión de la Corte Constitucional, que le quitó el poder a las consultas populares. No le quitó el poder. No, lo que dijo la Corte, es decir, no ha salido la sentencia completa para leerlo, lo que dice el comunicado de prensa, es que si bien es cierto las comunidades o los entes territoriales tienen el derecho a participar sobre esas decisiones que los afectan, porque es parte precisamente fundante de nuestro Estado social de derecho, no tienen el derecho a vetar la explotación petrolera y minera, que es lo que estaban en último haciendo. Pero eso es una contradicción. Puedo participar, pero no puedo decidir. No, y por eso dice el comunicado de prensa de la Corte, porque si esto no se conoce la sentencia completa, que hay que crear un mecanismo. Entonces le conmina al Congreso de la República a crear un mecanismo diferente a los que ya conocemos de participación ciudadana, en el que entes territoriales y Estado central o Gobierno central puedan coordinar, atender, solucionar, darle el diálogo, darle las herramientas a las comunidades, a los entes territoriales para que reclamen. Es decir, porque en últimas el origen de estas consultas populares está básicamente, a mi modo de ver, en que las comunidades petroleras y mineras no han sentido el beneficio de tantos años de explotación petrolera y minera. Pero sí han sentido los problemas. Y se han el problema ambiental y social. El problema ambiental y social. Entonces, pero es que existe una normativa también constitucional que dice que, por ejemplo, a las comunidades indígenas, cuando se encuentra un posible hallazgo de petróleo,
el Estado con su fuerza no puede llegar allá a comenzar a explorar y explotar ese recurso del subsuelo. Tiene que llegar a un acuerdo con el jefe de la comunidad indígena. Eso está establecido y se respeta. Por eso las luchas de tantas muertes, etcétera, es acabar con los líderes que sostienen esa situación de que vengan aquí, pero primero negociemos. Se respeta siempre eso. Eso de se respeta, doctor, hay que colocarlo entre comillas. Eso, excúseme, se respetan las comunidades indígenas, porque viene también otra parte del problema, la minería ilegal. No, respeto. Porque esa la compran. Se la compran a quién, a la misma comunidad. Pero cuando aparece el Estado con su fuerza omnímoda a decir, aquí ustedes nos tienen aquí que dejar en estos terrenos. Vamos a explotar tal mina. ¿Ah? Cerro Matoso no, pues ¿cómo se llama el páramo Santurbán, en el caso de Santander? Claro. El caso de Fusagasugá. Entonces, ¿qué? Lo de Fusagasugá, muy bien, gracias. Todo un ejercicio democrático y se pierde. No, pero ¿en dónde se equivocaron? Con perdón de los Cerca el micrófono. líderes, Sí. los líderes de... Ellos están defendiendo el derecho al agua. El derecho al agua, ellos lo ven un peligro que se puede agotar cuando utilizan el fracking, ¿sí? En la explotación del petróleo. Entonces, lo que tienen que hacer, bajo consultas, mediante la participación ciudadana, que es legítima y nos la ampara la Constitución, es defender el derecho al agua. Una comunidad no puede vivir sin el recurso del agua. Sin agua no hay vida. Y ese es un recurso que le pertenece a la nación, no al Estado. El Estado tiene que defender el recurso que es un derecho. ¿Y si el fracking atenta contra ese recurso? Es lo que se ataca es, ustedes me tienen que garantizar, Estado, que no se va a acabar aquí el recurso hídrico que nos pertenece a nosotros como comunidad. ¿Y usted coincide con cómo lograr las dos cosas? Sí, yo quería hacer una precisión antes, y es que lo de las comunidades indígenas se llama consulta previa. Se deriva de un convenio internacional de la OIT, que es el 169, en el que obliga a los estados a consultar previamente, valga la redundancia, a las comunidades indígenas cuando van a afectar o van a impactar sus asentamientos. Es una derivada de las consultas populares, pero en este caso es para los indígenas. Pero pudiese ser incluso el arreglo de cara a la nueva situación que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque es cierto, es decir, tampoco puede ser imposición del Estado, pero tampoco puede ser veto de las... Yo siempre lo he escuchado, usted busca el punto de equilibrio. Yo creo que debe haber un punto de equilibrio. Toca conocer la sentencia para mirar si la Corte encontró ese punto de equilibrio, porque no puede ser el todo o nada, no puede ser el blanco y negro. Yo creo que en esa discusión hay una escala de grises en las que se puede mover sin poner, porque aquí hay que hablar también un tema muy importante, es decir, los principales ingresos de la nación, queramos o no, derivan de la industria petrolera. ¿Y el agua? No, es que nadie pone, es decir, yo creo que la pelea por la defensa del agua no puede ser agua o petróleo. No puede ser agua o petróleo. Pero es lo que piden las comunidades, sí, el recurso del agua. Sí, y nadie está en contra del agua, pero si vamos a mirar, vamos a mirar, si uno quisiera esculcar qué consume más agua, qué contamina más agua, pues hay industrias peores que la del petróleo. Hay que atacar a todas. Entonces nos quedaríamos sin cultivos de arroz, que también consumen harta cantidad de agua, nos quedaríamos sin ganadería, que también consume bastante cantidad de agua, o sea, nos quedaríamos sin nada. Toda la agricultura. Entonces por eso tampoco el debate puede ser de blanco y negro. No, pero una pregunta, ¿se puede hacer fracking sin deteriorar las fuentes hídricas? Pues yo no sé, porque eso es un debate muy técnico, es decir, hay gente que sabe. Usted conoce el tema, usted está vinculado a la industria petrolera. Yo lo conozco, pero yo no conozco el debate técnico sobre el fracking. El fracking es una discusión muy técnica, que hoy se ha ideologizado. Es decir, usted le pregunta hoy a muchas personas, ¿están a favor o en contra? ¿Por qué? Porque es malo. ¿Por qué? Porque muchos países lo han prohibido, porque lo dicen los ambientalistas, pero bueno, vamos a mirar, escuchemos a los geólogos, a los sismólogos, a los ingenieros de petróleo, gente que se ha matado. Usted que se mantiene en la refinería, que se mantiene conversando con la gente de Ecopetrol, con los ingenieros de minas, de petróleos, etcétera, ¿se puede hacer fracking sin deteriorar el medio ambiente? Lo que pasa es que canalizan el recurso hídrico para mandar con la fuerza del río y con esa fuerza sacan el petróleo. Entonces las comunidades ven que van a utilizar todo el recurso hídrico de la comunidad para favorecer la extracción del petróleo.
y prima primero la vida de la comunidad, el desarrollo de la comunidad, a un recurso. Me quedé sin la respuesta con dos estudiosos. Estaba convencido que aquí iba a encontrar la respuesta, pero me quedé sin la respuesta. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que sí, porque la tecnología lo permite. Es decir, sin deteriorar el medio ambiente. No, pues toda actividad humana tiene un impacto en el medio ambiente. Incluso pero la misma actividad minera es superior. ¿Se puede hablar también. ¿Se puede hablar de minería sostenible? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí se puede hablar de minería bien hecha, de minería sostenible, porque si ponemos nosotros el debate en blanco y negro, pues obviamente... ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Tienen unos impactos en el país, unos impactos fiscales. Y hoy podemos estar usando eso por estar en oposición al gobierno de Duque. Pero bueno, y si mañana ganamos... No, pero no solo al gobierno de Duque, al gobierno de Santos, a todo. Por eso, listo, a cualquier gobierno. Pero y si ganamos, estos debates también los tuvieron gobiernos progresistas como los de Ecuador, como los de Bolivia, que se enfrentaron con este tipo de mecanismos, a la minería, al sector extractivista, y cuando llegaron al poder les tocó hacer extractivismo, porque las casas, las obras, las vías, el sistema de salud pública, educación pública, no se puede hacer con discursos, se necesita hacer con plata, y la plata está ahí. Pero ese no es un discurso de la izquierda. Usted que es un hombre de izquierda, ese no es un discurso de la izquierda. Por eso, pero es un discurso de la izquierda cuando está en la oposición. O sea que usted en esa materia no está con la gente de la izquierda. No, yo creo que uno tiene que ser responsable y no ser demagogo ni populista, porque nosotros, si nos estamos preparando para ser poder, tenemos que ser absolutamente responsables. Y ahí están los ejemplos de los gobiernos latinoamericanos, de los Kirchner, de Ecuador con Correa, de Evo con Bolivia, no, pero terminaron haciendo extractivismo, porque ahí es donde está el dinero. Y en Colombia estamos en una situación intermedia. Un extractivismo diferente, porque es un extractivismo que ellos privilegiaron el capital estatal, privilegiaron la protección al medio ambiente. Grandes activistas del movimiento ambientalista en esos países terminaron en el Ministerio de Medio Ambiente, siendo más rigurosos con el capital transnacional, fortaleciendo la empresa pública, pero siguieron haciendo extractivismo. Pero eso de ser riguroso con el capital internacional, eso tiene sus comillas. Aquí no podemos nosotros meternos a la industria petrolera si no es con la colaboración de capital de fuera. Sin duda. No, pues no nos va, es como el que se quiere ir de la casa. Papá, yo me voy. Sin duda. Pero me sigue pasando Ecuador. Me sigue pasando una mesada. No, Ecuador y Bolivia pusieron a las multinacionales contra la pared y le dijeron, se quedan en estas circunstancias, y se quedaron porque el negocio es bueno. ¿Y en Colombia? No, en Colombia obviamente la política petrolera es a favor de las multinacionales, se llevan todo. Esa es la discusión de fondo. Pero eso ha sido histórico. Todo histórico. Desde las famosas concesiones, ¿recuerda usted? La concesión de mares, la concesión... Eso es lo que de la izquierda nos debemos estar planteando, un cambio en el modelo Oiga, pero económico. me gusta escuchar usted las palabras. Eso es oxígeno para la línea que tiene la izquierda en ese tema. No, esa personalmente es mi posición, y yo creo que uno por defender es una posición coherente con lo que además ha pasado en los círculos latinoamericanos de gobiernos alternativos y progresistas cuando llegan al poder. Es decir, para garantizar educación pública se necesitan los recursos, para garantizar viviendas se necesitan los recursos, salud en las mejores condiciones, se necesitan recursos. Y esos recursos están donde tenemos que... Este país no es un país desarrollado, es un país emergente. Esto lo puede hacer China, Alemania, seguramente buscar otras fuentes, pero Colombia tiene que usar las fuentes que tiene. En el caso de Barranca, ¿ya se está aplicando el fracking? No, en Barranca ni en el país. Yo creo que esa ha sido parte de la desinformación en el país. No hay una sola licencia. No hay una sola. No hay una sola. Pero están en camino. Está en discusión. Ecopetrol está planteando hacer un piloto, que yo creo personalmente, esta es mi posición personal, no institucional, que el mejor camino para mirar si eso es bueno o es malo es el piloto. Si es malo, nos vamos en contra del fracking. ¿Dónde piensa hacer el piloto de Ecopetrol? Ecopetrol está planteando hacer uno directamente ¿En qué parte? con capital estatal en Santander, donde hay grandes fuentes de yacimiento no convencional. Pero ya lo de Barranca, por ejemplo, todo ese sector está agotado. No, ahí es donde está la mayor cantidad. Se habla de que incrementaría la producción en alrededor de 400.000 barriles diarios si se hacen así. Pero se necesita utilizar esa fórmula. Esa metodología. El fracking, es decir, ya se ha agotado, ya ha sido agotado. Los expertos, métodos, los que saben de esto, porque insisto, yo no sé mucho de esto, dicen que en 6 años ya se acaba lo que hay. Y si no es con fracking, si no hay con fracking, pues nos toca importar. Eso es lo que quiero escuchar aquí. La realidad. Esa es la realidad. Son datos, son cifras y hay que darlas. ¿Qué pasó con la exploración, la explotación secundaria que se hacía con esos pozos que... No, ahí se está haciendo. Incluso esa es una de las discusiones, precisamente parte de la discusión de la política petrolera que nosotros tenemos, es cómo es posible que el distrito de producción del centro, donde nació la explotación petrolera precisamente hace 100 años, estaba ya secándose.
y resulta que entonces nos tocó entregarle eso a la OTSI, y la OTSI ahora sí la está exprimiendo y ahora sí tiene alrededor de 40. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué Ecopetrol no pudo y la OCI sí pudo? Porque a nuestro modo de ver es que la política petrolera está equivocada, está para dársela a todas las multinacionales. Es que eso es una Es decisión. una decisión económica y política. Sino una decisión política. No, Ecopetrol está explorando y explotando en Rubiales. Demuestra que tenemos capacidad de hacerlo. ¿Y por qué Barranca no? Esas son las discusiones. ¿Por qué debilitaron tanto a Barranca? ¿Por qué no ampliaron la refinería? Decisiones políticas. ¿Por qué no ampliaron la refinería? Decisiones políticas. Para que Reficar se llevara todo lo... Vea el problema social que tenemos en Barranca. Doctor, tiene usted la palabra. No, tenemos que aclararle a los oyentes lo siguiente. Apareció una nueva tecnología para sacar el petróleo más rápidamente del subsuelo. ¿Cuál es el fracking? Sí, claro. Que es inyectar agua a presión para que a profundidad salga, por relación de fuerza, el petróleo. Antes no se utilizaba ese sistema, es nueva tecnología. Y eso es lo que pone en peligro el recurso hídrico de las poblaciones. Ecopetrol nunca ha utilizado ese sistema, el sistema tradicional. En Estados Unidos están comenzando a utilizarlo. Pero la utilización a fuerza, inyectar agua para sacar petróleo, nunca se había utilizado en Colombia. Eso es lo que protesta, ese es el miedo que tienen las comunidades. No es cierto. Es decir, para extraer, incluso aquí en el Meta, para extraer un barril del petróleo se requieren más de 300 barriles de agua. Es decir, ¿Y no es fracking? Y no es fracking. No es fracking. Eso es la explotación petrolera per se, que genera un impacto. ¿Esa es la explotación secundaria? No, la explotación convencional. La tradicional. Normalitos, sí, normalitos. Entonces, que hay una nueva... Ahora, mi pregunta técnica y política, obviamente. Si la tecnología, porque la tecnología todo lo puede permitir, hoy estamos en la tecnología avanzada. Si la tecnología logra que, por ejemplo, el agua se reutilice, entonces se nos acabaría el discurso de la contaminación del agua. Porque puede pasar. Pero incluso agua reutilizada ya es contaminada. Ya están, pero están trabajando, es decir, pero no como lo están planteando hoy, porque en efecto, precisamente la explotación petrolera normalita, no estamos hablando de fracking, aquí no hay fracking, sino si habrán 3, 4, 5 años, no creo que antes, pero la explotación petrolera normal utiliza grandes cantidades de agua, grandísimas cantidades de agua, y terminan en una PETAR, en una planta de tratamiento de aguas residuales, para después terminar en las fuentes hídricas. ¿Y eso no se puede hacer con el fracking? Claro, también se puede hacer, pero yo digo, ¿qué tal que la tecnología nos permitiera no enviar eso a las fuentes hídricas, sino reutilizar el agua para la misma explotación petrolera? Entonces se acaba el discurso. ¿Qué tal que la tecnología nos demostrara que no hay sismicidad? Se acaba el recurso, se acaba el discurso. Es que ese es la otro discusión tema. Es ambiental, es un problema. no es política. Nosotros creemos que aquí la discusión es política. ¿Y a tu hijo le darías un agua potable reutilizada? No, pues, pero obviamente, o sea, esas discusiones, si uno las pone en blanco y negro. Claro. Pero a nosotros los trabajadores nos interesa también defender el medio ambiente. Es decir, la protección del medio ambiente y del agua no es exclusiva de los ambientalistas. Claro que nos interesa proteger el medio ambiente y proteger las fuentes de agua y todo. Y precisamente, incluso en nuestro pliego de peticiones recientemente dijimos, vamos a utilizar las mejores tecnologías para impactar en menor medida el medio ambiente, y estuvimos activamente en la tragedia en la Lizama 158, acompañando a las comunidades. Uno quisiera que eso no se presentara. ¿Y por qué se llegó a ese punto? El pozo Lizama, ¿por qué? Pero esos son errores de Ecopetrol, ¿no? Pero yo no puedo decir que Ecopetrol quería que eso... No, pero sí es un error. Sí, claro, son errores técnicos. Yo no quiero como el derrame de petróleo en el Golfo de México por BP. Sí, pero yo no quiero que a mi hijo le dé una enfermedad. Pero si no lo llevo al médico, si no lo tengo como pasa, comida. Es decir, y ahí se están individualizando responsabilidades, pero eso no puede decirse que es la regla general. Claro, hay errores, porque detrás de la industria hay personas y hay trabajadores y nos equivocamos y seguramente hubo errores. Pero qué equivocación. ¿Qué equivocación? La contaminación. No son conductas dolosas. No son conductas dolosas. ¿Y quién responde? No, ya eso encargarán las autoridades. ¿En este momento hay un solo responsable? Se encargarán las autoridades. No, pero ¿hasta cuándo? Y mire el destrozo ambiental. No, pero si uno dice, ¿dónde están los responsables de Reficar? Ninguno hay en este momento. Aquí es que nadie, aquí y nadie hay responde. 2.000 millones, hay 12 billones de pesos embolatados. Se conocen los nombres, pero nadie responde. Sí, nadie responde. Es decir, maravilla. y el Contralor hizo una bulla impresionante y ya se fue, pero no dejó ningún responsable fiscal. El Contralor Mayer, es Contralor Mayer. Claro, él fue el que hizo toda la bulla y ya se fue y no dejó ningún solo responsable. Entonces, lo de Reficar, muy bien, gracias. Pues hasta ahí en esta semana... ¿Cuánto perdió la nación con Reficar? Pues hay varias cifras, pero esta semana que hubo imputación de cargos en contra de algunos directivos, hablan de que fue alrededor de 12 billones de pesos. 12 billones, billones. ¿Cuánto costaba la ampliación de la refinería de Barranca? Se habla que entre 5.000 y 7.000 millones de dólares.
O sea que eso ya comparando con los 12 billones que se perdieron. Sí, no, es que ahí estaba la platica. Ahí está la platica. En este momento, precisamente, mientras nosotros estamos en este debate, está la Comisión Quinta de Cámara en Barranca sesionando descentralizadamente, hablando de la modernización. ¿Usted sabe el problema social tan grande que tiene mi bello puerto petrolero? Porque esta gente nos robó. Cuando Fusagasugá, que fue la semana pasada. Sí, Fusagasugá. Entonces le van a ir, después de que fracasa la inyección, etcétera, y se acaba la fuente hídrica, entonces le dan las excusas. No, nos equivocamos. Pero usted está entonces en contra del fracking. Claro. Eso, hable duro, eso me gusta. No, porque más duro. Entonces lo que sucede es que hay que distinguir entre el derecho que tiene el Estado constitucional de ser el dueño del subsuelo y de los recursos no renovables con el derecho fundamental que tiene la comunidad de participar, de expresarse, porque la soberanía queda en la nación, en el pueblo. Y entonces tiene que defender la nación, ¿qué? ¿El pueblo qué tiene que defender? La vida de sus habitantes. Y si ponen en peligro, si hay un peligro latente y que puede acabar esa comunidad, pues protesta. Y la Constitución, los que manejan, que se dice que es los custodios de la Constitución, tienen que defender el derecho fundamental de la participación ciudadana. Defender la vida, defender el derecho de la participación ciudadana. Es un derecho fundamental. ¿Significa frenar el desarrollo? No lo frenar frena. los ingresos para la comunidad. Es que no puede haber un desarrollo en contra de la vida de los ciudadanos. ¿Usted no conoce la palabra sostenible? Sí, se sostiene. Bueno, ya regresamos. Gran fiesta de celebración de los 60 años de Emisora Mariana. Participa en familia el domingo 4 de noviembre a las 12 del día en el Templo de San Agustín, ubicado en la calle séptima, número 713. En la tarde tendremos una gran velada cultural en el Centro de Espiritualidad San Agustín, carrera séptima, número 6C10, con la presentación de Mirla Negra. Misterio infinito que paseas entre montañas. Lunada y Son. Hace apenas unos meses que viudita me quedé. Los colombianísimos. En Fome que hay un refugio en la vereda Guachaví. Varo Salcedo y JJ Cáceres. Olga Lucía Herrera, ¿cómo? Son Nueva Era. Borrón y Cuenta Nueva. Oye niña, tu boca me fascina. Matallana. ¡Matallana! Y muchas sorpresas más. Los esperamos. Emisora Mariana, un solo corazón. Síguenos en Facebook, @emisoramariana. @emisoramariana. Hola, nuestra emisora está cumpliendo 60 años. Si como oyente tienes alguna historia que contar, participa en nuestro conversatorio familiar, que tendremos el viernes 26 de octubre de 3:30 a 5 de la tarde. ¿Qué personajes, programas o momentos especiales recuerdas? ¿Qué ha significado para ti, emisora Mariana? Llámanos al número telefónico 246-2712 o envíanos un mensaje de voz al WhatsApp 320-858-8739. Emisora Mariana, un solo corazón. años. Emisora Mariana. 6 décadas evangelizando a través de la cultura y la sociedad. En tu casa, en tu oficina, en el campo o la ciudad. Escuchas Emisora Mariana de Bogotá, 1400 AM.
y www.emisoramariana.org. Evangelización, cultura y sociedad. ...60 años... un solo corazón. Están escuchando El Gran Debate con Adolfo Beck. El ascensor sube. En el ascensor del Gran Debate con Adolfo Beck sube la ciclista, la mujer, Paula Patiño, contratada por Movistar. ¿Cómo crece el ciclismo femenino? Definitivamente a los hombres, lo mejor en el mundo, los ciclistas colombianos. Y hay un crecimiento también muy importante del ciclismo femenino. Ya la contrataron, Paula Patiño, así que aplausos. El ascensor baja. El terrorismo, uno de las grandes enfermedades de nuestro tiempo. Hoy tenemos los correos bomba en Estados Unidos, están asustados, eso le está llegando a todo el mundo. A la oposición, ¿no? ¿Ah? A la oposición. A la oposición, ¿no? No, gracias por la aclaración. ¿Y cuál es la explicación? Pues yo creo que es muy delicado que Trump haya salido no a rechazar los atentados, sino a justificarlos, a decir que es que el CNN estás lanzando muchas mentiras, que muchos fake news, y pues culpando a la oposición. Yo creo que en una democracia liberal como se jacta de ser Estados Unidos, no puede ser admisible que haya terrorismo en contra de los miembros de la oposición, de los demócratas y de los medios de comunicación. El terrorismo, increíble eso, y lo que usted señala, le está llegando a la oposición, le está llegando a la oposición, incluso actores, dirigentes, políticos, etcétera, y recibiendo eso. Pero no ha generado ningún problema en este momento. Bueno, hasta ahora no. Esperemos que las justificaciones de Trump no alienten a que eso termine en algo peor. Pero por el esquema es una forma de alertar a la gente, de decirle quieto en primera o si no... Es que hay elecciones en pocos días, y obviamente eso tiende a enviar un mensaje allá. Es decir, pues obviamente de los sectores progresistas y en Estados Unidos en cabeza de Bernie Sanders, o sea, creemos que esa es la metodología para convocar al miedo y ganar las elecciones. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? No, pues no me atrevería a decir, pero yo creo que la extrema derecha. Camina como pato. Habla, ¿no? Pero el fascismo mundial. Lo que hay que cuidar es dónde están los... No, está bien, que se acerque el micrófono. Sí, estamos al aire, se acerca el micrófono. No, que se acerque, es que no se me aleje. ¿No me escuchan? No, perfecto. Te escucho, usted está como en la época de Telecom. Listo, Medellín, camina 4. No, está bien, perfecto. No, lo importante ahí es que está en juego unas elecciones y cada quien utiliza los medios que No, pero esos medios no se pueden. Es que tal el terrorismo como método electoral. El fascismo. Colombia ha vivido. Todos estos países suramericanos. Sí, pero eso no quiere decir que eso tenemos que rechazarlo. Seguramente exportaron o importaron mejor. ¿Se recuerda las elecciones? Exportaron terroristas. Cuando nos mataron 3 candidatos, ¿recuerda las elecciones? Sí, claro. No, Colombia pues en esa materia tiene un punto muy alto, pero eso significa que no significa que de lado y lado. Tenemos que rechazar. Así como se combaten las dictaduras o en las extremas izquierdas. Terrorismo de izquierda o derecha hay que rechazarlo. Hay que rechazarlo. No, qué mala cosa. A propósito de la política, la última noticia, ¿qué ha inhabilitado Petro? No, yo creo que no se ha dicho, no se ha informado bien. Es decir, salió una decisión de la Corte Constitucional, que tampoco se conoce la sentencia, porque aquí nos informamos por comunicados de prensa. Sí, que los magistrados que quedó 5-4 en que se dijo que era una causal de inhabilidad para postularse a cargos de elección popular, el deber o el tener sanciones fiscales. O sea, esa inhabilidad... Esa fue una demanda que puso precisamente uno de los abogados del equipo de Petro hace años y que, queda en firme o queda constitucional esta inhabilidad. Pero eso no tiene un impacto directo ni inmediato en el tema de Petro, porque recordemos que el Tribunal de Cundinamarca suspendió las sanciones fiscales o las sanciones administrativas impuestas por la Contraloría
En pero su momento... se cae ahora. No la suspendió por eso. No, la suspendió, pero tiene que fallar de fondo. Y también hay un recurso de apelación que va al Consejo de Estado. Es decir, hasta que no queden en firme esas sanciones, pues no tendría un impacto directo. ¿No pierde la curul? Petro. No, hasta ahora no. Eso yo creo que hace parte de esa desinformación. Como está suspendido, entonces ahorita llega... Lo que nosotros sabíamos hace tiempo, todo servidor público sabe que si lo multan, etcétera, tiene que pagar allá o sale. No puede acceder a un nuevo cargo público si tiene deudas con el Estado. Eso se conoce de primaria. Sí, lo pero que sucede es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. No. Es que nosotros somos un Estado soberano o un Estado dependiente de. No, somos un Estado que estamos, cuya normatividad... Tenemos un bloque de constitucionalidad que hemos incorporado normas internacionales porque las hemos ratificado y hay que respetarlas. Por eso. Pero la ratifica ¿quién? ¿Una persona? ¿Dos personas? No, el Congreso. ¿Por qué no la llevan a una consulta popular? ¿Por qué le tienen miedo? Porque para eso elegimos congresistas y ellos son los que ratifican. No. Entonces, ¿para usted Petro pierde la curul? No es contra Petro, es decirle a todos los servidores públicos que si vuelven a aspirar y no han pagado las multas ocasionadas por su mal manejo de los recursos públicos, no puede acceder a un nuevo cargo. Pero Petro tiene unas deudas con él. Tiene que pagarlas. ¿Y si no las paga? No puede acceder a ningún cargo. Pero en este momento es senador. Lo tiene, pero hasta ahora sale, entonces viene el problema, que está suspendida la dirigencia anterior, la acción anterior, y ahorita tiene que fallar. ¿Y cómo falla? De acuerdo a la legislación que expidió ahora la Corte. No, recordemos que por el tema, o sea, aquí ha habido soluciones en favor de Petro frente al tema, es decir, porque recordemos quién impuso la sanción de los 200.000 millones, además que una sanción absolutamente garrafal, desproporcional. ¿Quién? Juan Carlos Granados. ¿Quién es Juan Carlos Granados? Hoy está detenido, preso por el escándalo de Odebrecht. ¿Ya está preso? Todavía pero es que Petro está en temas políticos. Claro, pero Petro está en el Congreso ahorita. ¿Por qué está en el Congreso? Porque fue el segundo en una votación. Una votación alta. Por eso. Una votación alta. Porque lo habilitó la Constitución, la reforma política del 2015. Pero llegó de carambola. No, de carambola, no. ¿Por qué no? Porque fue una reforma constitucional. Eso no existía. Sí, pero es que Petro no reformó la Constitución, la reformó el Congreso en el 2015 y él quedó de segundo. Eso son las normas, las reglas de la democracia. Entonces llegó de carambola, no se lo ganó, no se le aplican normas anteriores, entonces él está ahí. Lo que tiene que hacer ahorita la justicia es, con el fallo de la Corte Constitucional, ¿qué vamos a hacer con los que no pagan multa y están trabajando en puestos de cargo? No, lo que está haciendo la justicia es mirar si esas sanciones son justas o no. Eso es lo que tiene que mirar la justicia. ¿Y para usted es justa? Para mí no. Recordemos por qué fue la sanción, recordémosla. Por bajar las tarifas del Transmilenio a los sectores más vulnerables de la ciudad. Entonces, ¿es justo o no es justo? A mí quebró la empresa. No, pues la empresa no está quebrada. ¿Está quebrada? No. Ayer hicimos un debate acá sobre eso. Está quebrada. Pero eso no fue por culpa de esa decisión. Eso sí. Que Transmilenio está quebrado por culpa de Petro me parece arbitrario. Eso no puede decir. No podemos llegar a esa conclusión. Petro favoreció a los sectores más vulnerables en el sistema de transporte. Pues entonces, no se robó ni un peso. Ni un peso de robo. Porque esa es la discusión. No se robó ni un peso. 200.000 millones de pesos le van a poner a pagar. Pero es que no es que se robe, es que quiebra. Es distinto. Pero por culpa de Petro, no. Transmilenio. Entonces, ¿por qué? ¿Quién toma la decisión de bajar las tarifas? No se me aleje cuando me habla de Petro. No se me aleje. No, y esta decisión no es contra Petro, es contra todo aquel que ha sido sancionado por el Estado por multas, a través de los jueces. Entonces tiene que pagar la multa. ¿Cuánto tiene que pagar? 200.000 millones. O 100 pesos. Tiene que pagar antes de posesionarse. ¿Y dónde va a sacar Petro? ¿Cuánto? 200.000 millones de pesos. 200.000 millones de pesos. Que no me lo robó, que terminaron en los bolsillos de los menos favorecidos. Es que no es de robo, jefe. Sí, ¿de dónde va a sacar Petro 200.000 millones? Cuénteme. Póngame Petro por la uña. No, pues nos tocará hacer una vaca. Ah, ¿una vaca? Entre los 7 ¿A usted millones. es petrista? Pues soy cercano a Gustavo. Soy cercano. ¿Y por qué le da pena decir que soy petrista? No, pues tengo muchas diferencias con Petro. No, ya dijo Gustavo. Pero Gustavo, ¿cómo estás, Gustavo? Tú sabes, por ejemplo, el Transmilenio, que dice Transmilenio. Cada día la empresa recibe 7.000 millones de pesos diarios. ¿Y? Si rebaja 100 pesos, 200 pesos, dejaría de recibir esa cantidad de millones, ese porcentaje, ¿sí? Y entonces viene
el juicio, ¿perdimos patrimonio o Nos no desviamos del tema por saludar al doctor Gustavo Petro. Un saludo. Un saludo, sí. Que salga bien. ¿Usted quiere que salga bien? Claro. ¿Usted va a contribuir con los 200.000 millones? Claro. Ayer me gustó mucho la intervención que hizo en el debate. ¿Ah, sí? Es bueno, ¿no? Él habla muy bien. ¿Qué hace mal Petro? Y saca argumentos, pues... ¿Y qué hace mal Petro? ¿Ah? ¿Qué hace mal Petro? ¿Administrar? No, es un personaje. Ah, es un personaje. Ah, no, pero ahí sí se salió. Y ole por la tangente. Buen torero. Es un personaje mal posicionado. Sí, ¿por qué me está mal posicionado? Porque lo que él dice no es algo que todo el mundo entiende que tiene la razón. ¿Y entonces dónde está lo demás? Entonces, ¿dónde está la política? De ese que llaman que es un hombre de izquierda. Por ejemplo, Robledo, que también habló. Robledo es un hombre repetitivo, etcétera, etcétera. Mantiene su línea, que dice que es de izquierda, porque repite y repite y repite. Petro es creativo. Ay, pero usted después de ese garrotazo inicial ahora es creativo. Pero se le olvida sus antecedentes. ¿Cuáles antecedentes? Que le faltó rapidez mental a los que hacían el debate a favor. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? Que dice que realmente el ministro está pues incurso en muchos problemas porque los hechos tienen repercusiones en el tiempo. Y eso va para Petro, los hechos tienen repercusiones en el tiempo. Entonces él no piensa cuál es su repercusión en el tiempo. Y ese tiempo para usted es M, Ñ, O, P. Él sacó ese argumento, lo sacó y... No nos desviamos, señores, pero quería analizar cómo podía dejar por fuera la noticia del día. Entonces, las rechiflas son para el terrorismo, y es el terrorismo político. Hoy me siento más colombiano que nunca. Sí, claro, ¿cómo no? Yo sí me siento colombiana, por eso apoyo la industria nacional. Gracias. Porque la moda es Colombia. Porque es producción de calidad. Porque lo colombiano es mejor. En el Centro Comercial Gran San, en la carrera 10ª con 10ª. Vístase con nuestro amor por Colombia. Vístase 100% colombiano, porque nadie sabe más de moda mayorista que el centro comercial El Gran San. Carrera 10ª con calle 10ª, Bogotá. Están escuchando El Gran Debate con Adolfo Beck. El tema de las consultas populares, doctor Edwin Palma, doctor Jaime Maña. Bueno, ¿qué va a pasar con esas consultas? De las que ya tenemos resultados en varios municipios del país que se pronunciaron en contra del fracking, en contra de la explotación minera. ¿Qué va a pasar con esos resultados? No sé, porque la Corte Constitucional dijo una cosa, el Consejo de Estado dijo otra. Hay lo que se llama, pues, en la doctrina constitucional un choque de trenes. Generalmente puede que ahora la Corte Constitucional seleccione esa tutela que revisó o que decidió el Consejo de Estado y la tumbe. Es decir, hay una inseguridad jurídica ahí. ¿Qué va a pasar con la consulta de Fusagasugá del pasado fin de semana? No sé, yo creo que eso debe tener unos efectos... O sea, que la gente va... Que sean unos efectos políticos, no como los de las consultas anticorrupción, que dijeron que iban a presentar un paquete y ya empezaron a caer las reformas. Ayer se cayó la de las 3 periodos. Hola, ¿por qué no hacemos una consulta para acabar los ladrones de Colombia? Porque nos ganan. Porque es tan... ¿Usted qué quiere decir? Minimizar lo que para usted es obvio. Una consulta para acabar la corrupción es lo más absurdo que ha habido en el mundo entero. Es engañar a la gente. Sí. Porque es como, hagamos una consulta para acabar la maldad de los colombianos. Y sin embargo se perdió. ¿Quién perdió? La consulta se perdió. No. Sí, se perdió porque... ¿Qué? Se perdió, no alcanzó el umbral. ¿En dónde? No pasó el umbral. No pasó el umbral. Esa consulta se perdió. Con una buena votación, con un efecto político muy importante. Yo veo nuevos aires pero se para están Colombia tramitando los efectos de eso. Y entonces, ¿qué están diciendo? Cosas que no son sobre la corrupción. No, pero no nos desviemos, sigamos con las consultas. No, bueno, la consulta popular. ¿Qué va a pasar? No sé, realmente hay una inseguridad jurídica. Con el resultado de esa consulta de Fusagasugá. Yo creo que es importante esperar a conocer el fondo, la decisión completa de la Corte Constitucional en torno a las características de ese nuevo mecanismo que está planteando que debe crear el Congreso, y bueno, serán interesantes los debates en el Congreso. Ahora, sobre el tema de explotación petrolera y fracking concretamente, hay 2 proyectos de ley en curso en el Congreso, uno que prohíbe totalmente y uno que está planteando sostener una moratoria, que es la decisión que hoy tiene el Estado colombiano frente al tema. Vamos a hacer una consulta contra el fracking. Yo creo que es importante que allá ya está. Que los debates sin posiciones ideológicas. Yo creo que son debates
técnicos, políticos y económicos. Hay 2 proyectos en el Congreso. Sí, hay 2 proyectos. Uno de prohibición y uno de moratoria. ¿De quién es el de prohibición? El de prohibición es de un conjunto de ONGs ambientalistas y de la bancada alternativa en cabeza de Petro. Los verdes. De Petro, los verdes, el Polo, en fin. Y otro proyecto el que plantea la moratoria que es de ponencia de la doctora Maritza Martínez. ¿Y esa moratoria en qué consiste? Que se siga esperando, me he dicho que no se haga nada relativo al fracking hasta que no se tengan claras qué pasa con por ejemplo, los inventarios de los acuíferos subterráneos. Por ejemplo, qué pasa con la claridad frente a la sismología. Por ejemplo, qué pasa frente al uso de agua, o la inyección de agua. Pero no hay un solo proyecto que diga sí al fracking. No, obviamente no, porque no va a haber, no creo que vaya a haber un proyecto que diga eso, porque además políticamente incorrecto. ¿Qué? Esa frase cómo nos ha hecho de daño, ¿no? Sí. Políticamente incorrecto. Pueden poner un párrafo. Es decir, esta es una discusión que tiene que darse en el escenario con todos los argumentos técnicos, políticos y económicos. Pero si usted que se ¿Pero en qué congresos tú estás hablando? ¿El Congreso Nacional? Sí. ¿El actual? Esas condiciones que exista un debate que técnico, político, técnico, maravilloso, es un cambio total. Bueno, la academia tiene que meterse ahí también. Es un congreso renovado. La academia tiene que ser parte de eso, es decir, hay facultades de las grandes universidades del país opinando sobre el tema. Buenas facultades de petróleos. Tanto de ingeniería de petróleos como de ingeniería de medio ambiente. Es decir, hay facultades encontradas. Pero aquí no se puede decir que es políticamente correcto simplemente decir no al fracking y los que digan, hey, planteemos un debate democrático, entonces somos los malos del paseo. No, aquí se requiere un debate democrático sobre el tema. Pero usted casi que está solo en el manejo de esa tesis equilibrada. No, porque a mí me encanta esa tesis. No, yo no estoy solo. Ahí estamos los trabajadores de la industria, porque es ejemplo, absurdo. El sindicato de la USO. La USO también tiene unas divisiones internas frente al tema, pero es absurdo trabajar en la industria y pretender pues atacar la industria. Y segundo, están los que han estudiado la industria. Es decir, hay gente que se ha quemado las pestañas literalmente estudiando geología de rocas, ingeniería de petróleos, sismología, que han hecho trabajo petrolero no solamente en el país, sino en grandes partes del mundo, y esa gente hay que escucharla. Es decir, yo me especialicé en el derecho del trabajo, no me especialicé en la industria petrolera, lo que sé se lo he aprendido a ellos. Pero usted está metido en Barranca, ¿cómo que está uno en Barranca no va a saber algo de petróleo? No, pues sé lo que les estoy compartiendo, pero atreverme a decir allí que tantos grados sus intereses. No, y los del país, que son los ingresos más importantes del país. Entonces, ¿el país cómo vive sin los ingresos del petróleo? Eso nos han dicho las vacunas. ¿Cuáles vacunas? ¿Por qué cogen aquí a Colombia para inaugurar vacunas? Porque no las pueden hacer en países que saben sus derechos y entonces hay vacunas de experimentación. Entonces dice, mandemos unas vacunas, regalemos unas vacunas allá para los niños de Colombia. Lo mismo están diciendo ahora del fracking. Hagamos un experimento, esperemos a ver. No, pero puede vivir, pero vamos al tema económico. ¿Puede vivir Colombia sin los ingresos del petróleo? Sin los ingresos del petróleo. Esa es una consecuencia de la cuando llegó Gonzalo Jiménez de Quesada, los españoles impusieron lo mismo. A ellos les interesaba era lo de las minas. Ellos no vinieron a quedarse aquí, ellos tenían que sacar el oro, sacar. Por eso el atractivo de las Barrancas Bermejas. Eso lo sacaron. La evidencia empírica muestra. Correa, cuando llegó al poder, tuvo la misma discusión. Sí. Necesitaba hacer inversión social. Y dijo a las Naciones Unidas, oiga, ayúdenme para yo no explotar allá en la selva natural del Yaruní, creo que. Y entonces. Y nadie le ayudó. Le tocó echarle mano a los recursos petroleros de ahí para poder hacer las casas. Conclusión, se necesitan los recursos. ¿Usted cree que esto va a terminar con el fracking? No, yo creo primero que nosotros tenemos la posibilidad de llegar al poder, es decir, los gobiernos alternativos tienen que llegar. Y para llegar al poder y para hacer todo lo que queremos desde el punto de vista social, necesitamos recursos. Pero ¿quiénes iban a vivir en las casas del señor? ¿De cuál señor? Si se muere la gente. No, pero ponerlo en ese o sea, entonces no, explotamos petróleo y se murió la gente, ¿no? Aquí llevamos 100 años explotando petróleo. Pues y no se ha muerto la gente. Jefe, ¿comprarías una finca que no tenga agua? No, pues obviamente no. No, te pregunto. Pero es que y la finca de Colombia, es que ¿le vamos a quitar el agua? Nosotros somos enemigos del agua, no, obviamente no. Bueno. No somos enemigos del agua, pero entonces hay que decirle a los ganaderos que son enemigos del agua, a los arroceros que son enemigos del agua, a los cañeros que son enemigos del agua,
Ahora en el Quindío no quieren dejar sembrar ni aguacate. Aquí en la campaña presidencial dijeron que el aguacate daba más recursos que el petróleo, y entonces ahora que se quiere sembrar aguacate en el Quindío, entonces dicen que tampoco, que porque también consume mucha agua. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Esos debates extremos tenemos que ¿De qué vamos a vivir? Naranja, jefe. ¿De qué? La economía era la explotación laboral, la economía naranja es explotación laboral. Señores, ¿de qué vamos a vivir? De Rappi, me agrada de Uber. manejar ese tema con esas dos tesis. Usted tiene que venir con más frecuencia al programa, porque usted la pasa viajando. No, pues usted me invita y usted sabe que siempre vengo acá. No, pero usted es difícil de encontrar. Podemos dentro de 20 días, que estoy en Bogotá, ¿no? Así me dice, entonces yo cuadro la cosa. No, pero bien. Pero a mí me encanta estar aquí en este bien. Oiga, a propósito de Ecopetrol, del abuso, de esa gente tan querida Barranca, ¿cómo que se logró en la convención? Bueno, logramos, nosotros hicimos la negociación desde el pliego hasta la negociación en 3 ejes fundamentales: un eje reivindicativo de derechos laborales, actualizamos, mejoramos los derechos de los trabajadores, no solamente directos, sino tercerizados, abordamos el tema de política petrolera, estamos generando escenarios de debate político. Les recuerdo que en este preciso momento está la Comisión Quinta de Cámara en Barranca hablando de modernización de la refinería. ¿El salario mínimo de Ecopetrol a cuánto asciende? Ahorita logramos establecer un salario mínimo alrededor de 3.200.000. 3.200.000 salario. O sea que la famosa tesis de que el trabajador de Ecopetrol es privilegiado, ¿se mantiene? En un país en el que hay tanta desigualdad, pues siempre está como el tema de Avianca, es decir, cuando se pidieron las peticiones, entonces que son privilegiados. No, pero es la condición en la que debemos estar los colombianos. Sí. ¿Quién puede ser privilegiado ganando de 3.200.000? No, pero para el caso colombiano sí. Para el caso sí, colombiano, claro, pero hay tanta desigualdad, pero donde el salario mínimo, obviamente usted lo compara, pero ahí sale un estudio ayer en El Tiempo. Los trabajadores sindicalizados tienen el 70% de mejores ingresos y condiciones laborales que el resto de trabajadores del país. Entonces, un sindicalismo pero el sindicalismo lo que ayuda es a redistribuir la riqueza, es decir, ahí está el papel del movimiento sindical. Bien. Y qué cosa así para destacar de esa convención es que se logró un acuerdo, ver uno al presidente de Ecopetrol con... No, pues un acuerdo en medio de unas circunstancias tan adversas para nosotros. Creo que fue positivo y político. ¿Cuánto gana el presidente de Ecopetrol? No sé, 70, no, usted sí 60. No, usted sabe, usted lo sacaron una vez de Ecopetrol por eso, por decir los salarios. En ese entonces, no, es que los salarios son públicos, están en la página web, 67 millones. 67 millones gana el presidente. Como 67 millones. Pasa por ahí largo. Bueno, ahí aparece el salario básico, me imagino que tendrán otras... O sea, que ¿cuánto gana el presidente? 150. ¿150 millones? No creo que dé para tanto. ¿No? Pero igual gana 3 veces menos que lo que gana un presidente de una multinacional. No, pero la tienen todas. Yo me acuerdo que en la época del doctor Mario Galán Gómez tienen una Casa Loma, la tenía ahí, la casa especial y todo allá en el centro. El papá de Luis Carlos Galán, ¿no? Que fue presidente como durante 8 años de Ecopetrol. Pero siempre con unos privilegios muy altos. Pero no quiero decir que el doctor Mario Galán era una expresión de utilización de esos privilegios, que era muy discreto y todo. Pero sí tiene unos beneficios que tienen que comenzar por el presidente. Sí, claro. Yo a mí me voy a ver qué considero lo mismo. Es decir, que Ecopetrol y 9.200 trabajadores o 35.000 trabajadores, incluyendo los tercerizados, le aportamos al país el 9% del Producto Interno Bruto, y este año esperamos entregarle 13.5 billones de pesos de ingresos a la nación. ¿Despreciables? Yo creo que no. Si no tuviéramos esos 13.5 billones de pesos de ingresos, nos toca hacer una reforma tributaria. ¿Cuál es el salario promedio en Ecopetrol? 7 millones. Es que hay que dividirlas, no, hay varias bandas salariales. Por eso, yo creo que sí, pueden ser 6, 7 millones. 7 millones, alto para la realidad del país. ¿Y los accionistas qué decimos? No, pues yo soy de los que pienso que que esas acciones deberían estar en manos del Estado. Sigo pensando lo mismo. Aquí no he visto la lucha sindical. Lo metimos en el pliego y tenemos que seguir insistiendo en eso. ¿La tendencia de privatizar Ecopetrol se mantiene? Se mantiene, a pesar de que Duque dice que no lo va a hacer, pero es que esta empresa la ha venido privatizando por pedazos. Es decir, crearon Cenit. Cenit es el corazón de Ecopetrol. Es el 60% de los ingresos de Ecopetrol. Si venden Cenit o la ponen en el mercado de valores, como ya lo anunciaron, pues te llevan. Si se vende Ecopetrol, ¿qué le puede pasar al país? Más impuestos, sencillo. Porque si las utilidades que le entrega, nosotros le hemos entregado al país en 10 años 215 billones de pesos. 215 billones de pesos en impuestos, utilidades y regalías. Si esos ingresos no los diera Ecopetrol, no lo entregaran los trabajadores que lo hacemos posible, pues nos toca pagar más impuestos. ¿En materia petrolera somos autosuficientes? Hasta el momento sí, pero eso va en declive. ¿Hasta qué? Dicen los expertos que entre 5 y 6 años. ¿Por qué el precio del petróleo sigue...? Eso es un fenómeno internacional, no depende de nosotros. ¿Por qué cuando baja el precio del petróleo no baja la gasolina en Colombia, que es un derivado? Bueno, esa es una buena pregunta y hace parte de la política. ¿Y usted no tiene la respuesta? No, con esa respuesta hace parte de la política. No, porque hay una fórmula
Hay una fórmula. Que es mensual. Hay una fórmula. No es que está colgada una cantidad de impuestos, pero no puede bajar. Esa es la explicación. Hay una fórmula que no favorece el tema de ¿Por qué es tan costoso la gasolina en Colombia? Yo creo que, es decir, son parte de las decisiones políticas que no están a favor de los intereses de los pueblos. La calidad de la gasolina. ¿Por qué tiene tantas partículas nocivas la gasolina? Porque el crudo ha cambiado. Es decir, el petróleo crudo antes era tipo Cusiana, Cupiagua, era más liviano, era casi gasolina. ¿Y ahora por qué? Ahora es más pesado. Mire todo el crudo del no hay Meta. Un proceso para... Claro, la modernización de la refinería. Por eso nuestra demanda. Y nos quedamos ahí. Para utilizar más altos, para reconvertir o convertir con mayor eficacia esos crudos que son muy pesados. Pero de acuerdo a la economía de naranja, ¿no es posible mejor comprar la gasolina de Venezuela que está a 2.000 pesos el galón? Ah, pero eso sería curioso, porque entonces ese régimen venezolano sí lo sirve para comprar gasolina. Entonces ahí sí, Maduro, ¿cómo estás? Pregunto. Maduro, hola Maduro. Tú eres un buen tipo, ahí sí Maduro es buen tipo. Si yo veo que el vecino... ¿Sí? Terminamos acá con la pollera. Sí, no, es imposible eso. ¿Qué le dice usted a los trabajadores de Ecopetrol? No, que sigan acompañando a esta organización sindical en todas. ¿Qué le dice usted al país? Bueno, que sigamos construyendo alternativas de poder. ¿Tenemos elecciones en Ecopetrol? En la USO. ¿En la USO? El próximo mes de noviembre. ¿Usted está de candidato? Estoy de candidato. ¿Qué aspira? Aspiro a un cargo en la dirección nacional y pues aspiramos a construir. ¿Pero tiene cargo en la dirección nacional este momento? Actualmente soy el vicepresidente. ¿A usted lo reintegraron? Sí. Entonces estamos bien. Estamos listos. Todavía en el comisariato de Ecopetrol, para el trabajador de Ecopetrol, tiene que ser carne de primera y todo eso. No, ya eso se acabó hace 12 años. ¿12 años? Porque las condiciones... 12 años y eso se monetizó. ¿Y usted se baila la pollera colorada? Obvio. Ay, hombre, ¿cómo dice la pollera? A ver, cántela. Ah, no, cante aunque no cante como recordar, oye, con la pollera colorada. A ver, ¿cómo es la cosa? Esperemos que suene. Ahí está sonando. Con la pollera colora. Vea que los sindicalistas también cantan y después los critican, hombre. Con la pollera colora. No, gracias Edwin por acompañarme. Gracias a usted por la doctor, invitación. y a ustedes muy amables por su atención. Muchas gracias Jenny, muchas gracias Camilo. Feliz tarde para todos. Adiós.